Buenas tardes, estimado auditorio del Gran Estado de Sonora. Apreciado Fernando, les habla el general de división diplomado de Estado Mayor retirado, Juan Alfredo Oropeza Garnica. El territorio actual de los Estados Unidos estaba habitado por indígenas seminómadas en la época en que Cristóbal Colón llega a América, a fines del siglo XV. En los siglos XVI y XVII, el territorio es colonizado por españoles, franceses, británicos, suecos y holandeses. John Cabot explora la costa norte de Delaware en 1497, Ponce de León, la Florida en 1512 y Hernando de Soto, el Mississippi en 1541. En 1607, John Smith desembarca en la costa de Virginia y funda Jamestown, primer poblado británico permanente en el Nuevo Mundo. En 1619 comienzan a llegar los esclavos negros que vienen de África a trabajar en las 13 colonias británicas. Al año siguiente, puritanos ingleses fundan Plymouth. Entre 1630 y 1640, una gran migración de colonos británicos puebla Massachusetts y Connecticut. Tropas británicas toman la provincia de Nueva Holanda de los holandeses. En 1664, la región es capturada por los holandeses en 1673, pero al año siguiente cae nuevamente en poder de los británicos. Es entonces cuando se le bautiza Nueva York. Entre 1774 y 1775, el Reino Unido impone una serie de medidas para limitar la economía de las colonias. Las restricciones provocan la guerra de las 13 colonias contra el Reino Unido. El 4 de julio de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos de América. El Reino Unido solo reconoce la soberanía estadounidense a partir de 1783. La desunión económica del nuevo país hace necesario el surgimiento de un gobierno central fuerte. La Constitución de los Estados Unidos es escrita y ratificada por los 13 estados en 1789. George Washington, héroe de la Guerra de Independencia, es elegido primer presidente de los Estados Unidos. En el siglo XIX el país empieza a expandir su territorio por medio de compras, posesiones, guerras y conquistas de territorios indígenas. En 1803 compra la Luisiana a Francia por 15 millones de dólares. En 1819 adquiere la Florida a España por 5 millones de dólares. Entre 1846 y 1848, en la guerra contra México, Estados Unidos conquista toda la región desde Texas hasta California. Durante la segunda gran migración hacia el oeste, 1850-1890, las tribus indígenas son diezmadas y en 1853, Arizona y Nuevo México son compradas a México por 10 millones de dólares. En 1867, Rusia le vende Alaska por 7 millones de dólares. En el siglo XIX, el tema de la esclavitud divide a los Estados Unidos. La necesidad de mano de obra libre y abundante en el norte se opone al deseo del sur de mantener esclavos. Los estados del sur deciden separarse en 1867, cuando el abolicionista Abraham Lincoln es elegido presidente. En la Guerra de Secesión 1862-65 sale como vencedor el gobierno de la Unión del Norte. La esclavitud es abolida y el sistema federativo se debilita a costa del fortalecimiento del gobierno central. El asesinato de Lincoln en 1865 marca el colofón de la rebelión sureña. A finales del siglo XIX el país sigue su expansión y surge como potencia imperialista. Hawái es anexada en 1898 y ese mismo año en la guerra contra España Estados Unidos conquista territorios de Cuba y Puerto Rico y en el Pacífico Filipinas y Guam. En 1913 el país apoya a Panamá para que se independice de Colombia y se hace así del control de la zona del canal entre el Atlántico y el Pacífico. En 1913 y 14 tropas estadounidenses intervienen en la Revolución Mexicana. La conquista de los medios de subsistencia y el vasto movimiento de los pioneros hacia el oeste no absorbieron por completo la energía del joven estado. Los norteamericanos no tardaron en aplicar a otros fines su espíritu emprendedor. El pionero se transformó en investigador, en el dominio científico y técnico.
Uno de los primeros inventores norteamericanos fue Robert Fulton, y dio un barco de vapor, el Clermont, que fue votado en 1807. Fue la primera de la impresionante serie de contribuciones norteamericanas a la expansión de la civilización técnica. El año de 1840 los norteamericanos sorprendieron al mundo con inventos verdaderamente importantes. En 1839 Charles Goodyear descubrió un procedimiento para vulcanizar el caucho. Samuel Morse inventó el telégrafo eléctrico, en el que utilizó el alfabeto Morse y que se sigue utilizando en la actualidad. En 1859 el coronel Edwin L. Drake perforó en Titusville, estado de Pensilvania, el primer pozo petrolero del mundo. Graham Bell en 1876 construyó el primer teléfono. Thomas Alva Edison descubrió la lámpara incandescente, el fonógrafo, etc. Henry Ford construyó el primer automóvil y fue un empresario muy exitoso. Estados Unidos ha participado en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, de la cual salió triunfante y erigido en el líder del mundo libre, oponiéndose a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Luego peleó en las guerras de Corea, Vietnam, la Primera y Segunda Guerras del Golfo. Siempre ha tratado de imponer su cultura y su forma de gobierno, no siempre con éxito. Se convirtió en el policía del mundo e interviene en muchos asuntos sociopolíticos y económicos mundiales, ocasionando un sinnúmero de problemas. Una gestión muy criticada ha sido la del presidente Trump, quien ha abandonado las organizaciones diseñadas mundialmente para proteger el medio ambiente, a la OMS, y ha amenazado a la ONU que su país la abandonaría y retiraría sus aportaciones económicas, entre otros. Interiormente ha tenido éxito con políticas económicas antes de la pandemia. Sus políticas antiinmigrantes y el manejo de la pandemia, según los expertos, han dejado mucho que desear. Los republicanos han tenido 18 presidentes, mientras que el Partido Democrático posicionó 11. Otros partidos desaparecidos, como el Demócrata Republicano, 4, Whig, 4 y Federalista, 1, también tuvieron su lugar. Los Estados Unidos han tenido 18 presidentes republicanos y 11 demócratas. Si gana Biden, será el presidente demócrata número 12. Desde principios del siglo XX hasta la fecha, los 19 candidatos a la presidencia que buscaron la reelección fue un flagrante abuso de poder, dijo el diputado alemán George Link, coordinador de la misión de observación internacional, en una entrevista con el diario alemán Stuttgarter Zeitung. Todos en el mundo estamos azorados por esta actitud poco política del señor presidente Donald Trump, y asombra la serenidad y tranquilidad del señor Biden, que convoca a la unidad nacional, mientras que el primero quiere la confrontación y apuesta al divisionismo de la sociedad norteamericana. Sin embargo, su legado es el trumpismo. Representa la demolición de la decencia más elemental, política de la burla, del insulto, al adversario, al débil, palabra y trato de cosa. El trumpismo es agente de una profunda degradación moral, hacer alarde del abuso sexual, burlarse públicamente de la apariencia de las personas y glorificar la violencia. 4 días después de las elecciones, sigue la incertidumbre. Lo saluda desde la ciudad capital con invariable respeto el general Juan Alfredo Oropeza Garnica.